Claro. No. Y entonces estoy embalado por eso, porque desde el compu no puedo hacer videollamadas ni nada. Bueno, pues mi hermano, actualizate porque vos tenés cara de ser interesante y Claro, de tener mucho para decir, weón. no, sí, sí, sino que normalmente hago muchas de esas vainas es como por el celu, marica. Ajá. Bueno, listo. Menos mal, gracias por el esfuerzo técnico No, y todo bien. por la paciencia. Y pues bueno, empecemos esto. Empecemos. Pues se hace conocer como el Ojo del Salmón, César García Garzón, documentalista, y me ayudarás después, periodista, mamerto, bodeguero Sí, de hace rato. sí, Es un man que yo he podido, con el que yo he podido conectar mucho por Twitter, sobre todo, digamos, por las palabras. Pero pues ya haciendo un poco más de investigación, me metí a tu Instagram y pues mi hermano es un centro de memoria en sí mismo. Es mirar tu Instagram, es ver cómo te has caminado todo el país y te has vuelto como un psicólogo social a punta de conocer lo bonito y lo feo de Colombia, porque también te has enfocado mucho en el conflicto. sí, Entonces, yo tuve una pequeña experiencia como documentalista por allá en el Canal Capital, pero haciendo clips e investigaciones, sobre todo con la base social. sí. Por ejemplo, yo trabajaba con prostitutas transgénero, trabajadoras sexuales transgénero, Ajá. digamos. Sí, gente excluida, gente olvidada. Entonces, por eso me pareció súper interesante poder hablar con vos porque vos llevas en esto como que 10 15 años Sí, ya haciendo son, cine. ¿qué? Desde el 2014, 11 años. Ajá. Sí, yo me acuerdo que yo te vi por ahí primero como por todo el tema del referendo para la paz y vos eras como pacifista, ¿no? Sí, Sí. ¿Ese es yo, tu yo, medio? Pacifista es un medio de comunicación que en un tiempo era como la alianza con Vice en Colombia y ellos Ajá. hicieron como full vainas y le dieron duro y digamos que se volvieron como importantes a nivel como audiovisual, como que era el Sí, único medio en Colombia que hacía periodismo audiovisual más allá de los noticieros, ¿no? claro. Claro, Pero ellos ya después pacifistas, yo en ese tiempo no estaba, pero digamos que lo seguía, y ya como en ajá, el 2020, en plena pandemia, ellos seguían ya como un medio independiente, ya llamándose pacifista, y desde ese momento hasta el día de hoy hacen eso como periodismo como ah, de ok. tema de derechos humanos y tal. Vos no hacías parte como del equipo de esos fundadores o algo así. No, 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 de esos fundadores estaba Juan Manuel Peña, que sigue siendo el dueño de Pacifista, y estaba, creo que uno de los hijos de Sudarsky, y había gente como, o sea, los que crearon Pacifista, esa vaina era más como uno, o sea, con todo Sí, respeto, pero eran como unos gomelos, pero que tenían como super ideas y tal, no sé qué, y tenían también super como gestión, entonces fueron apoyados también por Santos, sí. recibieron un montón de plata como para hacer periodismo para la paz. Y ahí Ok, sacaron un montón de cosas poderosas del Naya y fueron por todo el país. En ese tiempo estaba el que es ahora director de Mutantes, Juan Camilo, no me acuerdo Barrientos. el apellido de él, Juan Camilo No, ese era Maldonado, ok, Maldonado, y era como corresponsal y tal, y hablaba, pero ya después pasó a ser un medio independiente y yo me metí como en el equipo de realización y durante toda la pandemia, ahí estuve ajá, como un año y medio haciendo documentales de todo lo que pasaba en Bogotá con la pandemia y cómo esa vaina tocó un montón de gente y mandó a la, claro, a la, a la extrema pobreza a un claro. montón de más de gente que estaba en la pobreza, Y drama para documentar el que quiera. completamente, exageradamente. Exacto. Ve, mira, vos ya sos el tercer costeño que tengo en mi bodega. Sí, ¿quiénes fueron los Eh, anteriores? Simanjeo, Ajá. el palestino George, y Zambrano Curcio. Ah, bien, ve que yo no sabía que Zambrano era costeño. Zambrano es Ese man es súper recosteño. interesante, o sea, interesantísimo lo que piensa ese man. Tremendo. El podcast con él, yo creo que fue el primero que me dijo, no, no mentiras, fue el tercero,
yo dije: "Hey, hay gente demasiado interesante allá afuera a la que no se le están haciendo las preguntas, digamos, de fondo, sino que Sí. se les llama, digamos, para el incendiecito del momento, el tema chiquito", pero gente que está llena, llena, llena de conocimiento y de cosas interesantes, pero de la gente que yo he conocido acá, yo creo que vos sí te has caminado el país de cabo a rabo ya. Sí, pues, digamos que esa es un poco una cosa que surgió así como de repente, ¿no? Yo soy periodista de formación y yo Ujú, desde mis tiempos, los primeros años en donde trabajé en el Heraldo y salió como para hacer una serie de conflicto armado en todos los departamentos del Caribe, como que de ahí yo dije: "Uf, fue madre, ¿esto qué es?", ¿cierto? ujú. Yo dije: "Uf", o sea, escuchar esto, es decir, yo soy de izquierda desde la universidad y pues tengo un pasado un poco terrible porque era más como robledista y me gustaba Yo más como también, María. sí, sí, a mí me gustaba más el Moín y me gustaba y Mosquera y yo voté por Rodolfo Arango y bueno, vainas así. Y ya, y Ajá, Petro y repetía el discurso de muchos de Robledo, ¿no? Que no, que la izquierda sí. de Petro, que no sé qué, que bueno, Ah, pero después, pero más allá de ser de izquierda, como que cuando comencé a caminar el país y más que documentarlo visualmente, que eso ya viene después como esta cosa de, no, yo quiero hacer documentales y quiero dedicarme a esto toda la vida, más allá de la técnica o de lo formal, ajá, yo creo que lo que más me tocó y me rajó la vida en dos fue el hecho de escuchar, sentarme y oír a gente durante 1, 2, 3, 4 horas, ¿cierto? sí, O sea, pasar todo ese Caribe, que es ese Caribe más pegado al mar y ese Caribe más sabanero, y escuchar las historias de todo el impacto de la guerra, de los ajá, paramilitares en mayor medida, pero no quiere decir que también de que la guerrilla únicamente, un sí. montón, pero de una u otra forma daba también como la coincidencia que a los lugares donde íbamos era el impacto del paramilitarismo en alianza con el Estado, o sea, Ujú, desbordado, El Salado, claro. Córdoba, Los Castaños, Jorge 40, Don Antonio, las alianzas con los políticos, Álvaro Ashton, David, el que ahorita, Álvaro García. Que Eso, eran es nombres que se conocían entonces y que se conocen todavía. claro, o sea, y se Ajá, conocen en mitad de muchos de esos sitios todavía como alguien que, o sea, no se ha comprendido la dimensión de lo que hicieron en esa relación entre lo ajá, paramilitar y la política, ¿no? Siempre se ha ajá, justificado un poco eso como de que, es que no tenían otra alternativa, pero ajá, realmente, o sea, la dimensión y la magnitud del horror, o sea, porque es que de verdad, es que pudiéramos hablar aquí 10 capítulos de la magnitud y del horror, y yo sé que lo sabes, ajá, de lo que hizo el paramilitarismo en la región Caribe. O sea, sí, es desbordante, o sea, uno no lo puede creer, sí, 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 ¿cierto? sí. Tu Instagram me chocó de varias formas porque debe ser muy, muy, muy chévere o interesante enriquecedor documentar un país que es tan aterrador de un lado, pero tan absurdamente hermoso por otro. Y la verdad, ahorita esperándote, mirando tu Instagram, varias veces se me quebró la voz, viendo lo del estallido social que vos documentaste, de Juliet, Sí, la uf, historia de Juliet. impresionante eso, Dios mío. Pero al mismo tiempo iba scrolleando y veía tantas cosas tan bonitas que pues a mí como colombiano que vive de lejos, es como ver 2 sagas, es como me sentí bipolar. Claro, Como no, 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 pero eso sucede, Mario, porque y es complejo también, ¿no? Es decir, a mí hay un claro, documentalista que me parece como insignia y yo siempre lo recomiendo que se llama Gianfranco Rossi. Allí por okey, ahí hay pelis de él, que Nocturno, Fuego en el mar, y un poco ese man tiene una vaina y es como poder documentar desde una manera formal, ¿cierto? Él desde el cine, por supuesto, sí. ajá, Yo más desde el periodismo, como pero desde los elementos formales que da el cine documental y el periodismo documental, ajá, ¿cierto? Ese tipo de dolores y ese tipo de horrores, pero de una forma en la que, pues, nos alejemos como de la mirada televisiva ya, porque yo desde el ajá, comienzo
lo que siempre he promovido y procurado hacer es que hay un lenguaje visual más allá de lo noticioso, ¿cierto? Ajá, Hay una claro. predominancia por lo noticioso y no solo en Colombia, sino que atravesó Occidente entero, y es que se entendió el periodismo audiovisual solo desde lo informativo, desde del Ujú. noticiero, ¿cierto? Desde la figura de un corresponsal o de un host o de lo que tú quieras llamarle, que va hablando con un micrófono en mano, con un cable y un camarógrafo, Claro, ¿cierto? y que de por sí lo noticioso es de por sí superficial y efímero. Es el Completamente, evento que llamó la atención, sí. pero no Y entendemos rápido, el y fondo. rápido, Exacto, y rápido, porque tú exacto. escuchas a esa gente firme, ¿cierto? Y Ujú. grandes autores y autoras cayeron en Colombia en eso, ¿no? Germán Castro Caicedo, Ernesto Macaulan, y así seguimos, ¿cierto? Okey. Podríamos estar hablar hasta de más contemporáneos. Holman Morris en su tiempo con Contravía también, ¿no? Entonces, sino que ajá, como que se trataba como de incomodar y trataba de hacer algo un poquito afuera de lo Ajá, televisivo, pero esa cosa de que tú llegabas donde cualquier persona con mucha experiencia y te decía, ay, no, en un minuto hay que contar las cosas, 40 segundos, ¿cierto? ajá. Antes de todo este boom, Instagram, TikTok y todo esto que ahora sí ahora sí vino a arrasar con todo, ¿cierto? Sí, total. Si no tienes dos ganchos, tumba, Pero si bueno, no, no sé qué. también hay una diferencia entre contenido noticioso, luego periodismo informativo y luego documentalismo, Claro. Lo que pasa es ¿cierto? que en Colombia, para hablar solo de Colombia, se quedaron en solo el periodismo informativo, en lo Ah, claro, audiovisual. el investigativo se acabó no sé si lo que voy a decir es una burrada, pero quizás Holman Morris fue de los últimos investigadores de conflicto de terreno Audiovisual, audiovisual. él y fue madre, Castro Caicedo, un toque. Sí, Sí, pero el que se fue y el que registró los ríos de sangre, porque yo los vi, yo fui al estudio de Holman Morris alguna vez y me mostraron archivo de archivo, sí. las cosas que no salían. Y yo pude ver 25 segundos de canchas de micro cubiertas en sangre No, claro, y fue él el que fue a grabar esa completamente. mierda. Completamente, y a todo, y hay que reconocerlo, pues puta, 100%, o sea, Sí. Impunity, todo lo que hizo en Contravía, Ujú. periodismo audiovisual más allá de lo noticioso. Eso en Colombia, ni en la época de Holman, ni en esta época se hace. O No, sea, eso no existe. O exacto, sea, todo exacto. lo que tú quieras ver de periodismo audiovisual lo ves en Ajá, un noticiero. De resto, exacto. nadie hace nada. No, y ahora además que llegando al punto de que el periodismo noticioso se volvió prácticamente un escroleo de redes sociales a ver qué encuentran y Completamente, el video que encontraron o solamente porque quedó registrado en video es necesariamente noticia. completamente. Es decir, ya lo que define la noticia es más la viralidad o la posibilidad de viralidad antes que en realidad la importancia del evento. Entonces, pues sí, Completamente, ¿cierto? Entonces llegamos a un piso. hoy un medio de comunicación digital es, Ujú, una retransmisión de X, ujú. Exacto, completamente, exacto, ¿cierto? exacto, Una exacto. retransmisión de X y de los canales oficiales de todas las fuentes que puedan usar. Entonces, cuando Okey. uno ve noticiero, estando metido todo el día en X, como tú o como yo, Ujú. decimos, eche, pero ven acá, yo todo esto lo he visto, o sea, como así, ven acá, Sí, o sea, me están, exacto. porque hay como una disonancia horaria, no es como que yo porque estoy más adelantado que todo esto. Exacto, exacto, sí. Pues es que las tías nuestras no lo han visto, No, no mi se lo hemos mamá, o sea, yo critico todo el día Caracol y hay gente que me pregunta, ay, ven acá, pero a ti que te echaron de Noticias Caracol. Y yo le digo, Ajá, no, ni fue puta, yo jamás trabajaría en Noticias Caracol. Lo que pasa ajá, es que yo vivo con mi mamá y mi mamá es de las 7 de la mañana hasta las ajá. 9 de la noche, Caracol. O sea, ya no lo cambia. Y yo desde ahí he entendido también la dimensión del daño que causa un medio como Caracol. O sea, es que yo tengo claro algo, es peor que Semana, peor que RCN, Noticias Caracol. Sí, sí, porque es más sutil, Es más sutil. es más sutil, es más sofisticado, trata de Claro. transmitir sus mensajes con gráficas, con chicas guapas, con una gran Claro. pantalla, No claro, no no, es que no lo tiene de no tiene Noticias la Caracol denominación, no es uribista por denominación. Entonces, eh, eso hace que mucha exacto, gente entre más como a ujú, ese terreno de escuchar y exacto, pam, 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 y te están metiendo todo el día. O sea, no, o sea, a mí me parece sí.
con todo Lo de respeto que Noticias hay buenos Caracol profesionales, pero Lo de Noticias Caracol, ahorita, yo lo veo ahorita tan determinante como fue el RCN de los 2000, pero el RCN de los 2000 no estaba en contra de, es decir, no estaba en defensa del proyecto contra el gobierno, sino estaba construyendo el proyecto de gobierno, completamente. desde el optimismo, desde que Colombia es pasión, desde que Colombia el único riesgo es que no te quieras ir, desde ¿usted se acuerda que a nosotros nos publicaban cada 6 meses que Colombia era el segundo país más feliz del mundo? Sí, no, no, era impresionante. Y Esa y a y puta. acuérdate de algo, tanto en Caracol como en RCN, publicidad del ejército todo el tiempo, También, también. Sí, sí, ya. sí, sí, O sí, sí, sea, sí. es que decía Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias esta cosa de la batalla cultural, ¿no? Bueno, Ujú, Álvaro Uribe ganó la batalla cultural en este país y hasta el día de hoy, pasa lo que pasa, es ujú, porque tuvo un armamento y hay gente ujú, que le parece que no está bien relacionar el ejercicio informativo, periodístico con las armas porque creen que es violento, pero es que no encuentro otra forma como de relacionarlo, pero ujú. eran sus armas Total, ideológicas. no, pues es que, y estoy escribiendo un artículo para la universidad de eso. Yo siempre he mirado los medios y ahorita hay un artículo muy chévere de Luciana Cadagia que habla del laboratorio fascista de América Latina, enfocado en Colombia. Colombia tiene el monopolio mediático más brutal y más antiguo de la región, Bueno, porque sí, todos los países de América Latina, todos tienen a un cierto punto un nivel de oligopolio, pero el de sí, Colombia empezó en el 98, 99, cuando le dieron la licencia RCN y a Caracol. ¿Vos te acuerdas que para esa época nosotros veíamos mucha televisión peruana y habían 10 canales peruanos, pero solo claro, habían dos colombianos? sí, sí, sí. Así era el nivel de control tan brutal que nos metieron y a nosotros nos lavaron la cabeza de una forma tan brutal y tan Uf, violenta uf, que llegaron a imponer la idea de que la moral paramilitar es correcta. La completamente, moral paramilitar es la completamente, predominante y por eso al día de hoy pueden decir los culpables de la violencia son los bodegueros, nosotros completamente. no. Y la gente se come ese hijo de puta cuento. Pero es que porque cuántos años fueron, o sea, porque Claro, es que pero es que no es mentira eso, esa es la gran batalla que hay que ganar. Claro, pero es que en esa época no había la batalla cultural, porque la batalla cultural es en las redes y esto que estamos haciendo nosotros es batalla cultural. Claro, Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Esto es simplemente batalla cultural y ganas de hablar de completamente. política con alguien, pero en esa época era inobjetable. En Sí, esa época no se podía hacer absolutamente nada contra el discurso hegemónico como lo podemos hacer ahora. Que, completamente. Es que el internet vino a romper un poquito esa pared, ¿no? Ujú, O sea, exacto. y con todo y Entonces, eso es difícil todavía, Mario. pero mira lo que está pasando. Yo ahorita la verdad yo veo, a pesar de todo el caos que nos quieren montar, lo que más hay es lágrimas uribistas y Claro, desespero uribista. sí, sí, sí. Eso es lo que quieren ocultar y eso es algo que nunca habíamos visto. Claro, porque es que de una u otra forma, al romper esa pared, pues también termina como, o sea, eso termina cediendo sí o sí en algún momento, ¿no? Ujú. O No, sea, yo creo que está y ha cediendo pasado en otros países, ¿no? En y está Chile, cediendo. en Perú, en Brasil, o Sí. sea, en Argentina. Pero Pero es, también eso puede, o sea, eso, como dicen por ahí, no es que no haya un retorno, o sea, eso no, o sea, ese péndulo puede, o sea, es ujú. tan complejo todo porque eso puede voltearse en cualquier momento. Claro, y por eso pues ya están desesperados y ya que estábamos hablando de memoria y de guardar memoria y sobre todo memoria reciente, ¿has visto cómo nos quieren reescribir la historia? En este momento, por ejemplo, Ana Bejarano, Joir Ackerman que salió a decir que es que estamos viendo el surgimiento de la violencia por primera vez. Ey, pero por Estamos, ejemplo, Joir Ackerman, si fuera una persona con un poquito de estatura ética, él debería haber dicho, hey, hasta aquí va mi ejercicio periodístico. Pero ujú, no te estoy hablando de una altura ética, o sea, no, exagerada, no, grande, no, no, no. Media, media. Ey, mínima. espérate esto, igual que el Jorge Restrepo, pues, todavía Sí, sí, sigue sí, sí. dando columnas y sigue siendo, yo digo, pues puta, ¿con qué cara? ¿Cierto?
Sí, pero pues es que ya, por ejemplo, con el movimiento de ahorita de Revista Cambio, porque Sí, pues la altura no solamente, la falta de altura o la falta de grandeza no solamente fue de Ackerman, sino de Revista Cambio. con lo de Álvaro García, Claro, ahora ya pelaron el cobre, era una operación de mantener las apariencias, claro. pero ahora con Álvaro García, que para los que no siguen el mapa de los grandes periodistas y de los grandes directores de medios de los últimos 30 años, Álvaro García fue el director de Noticias RCN durante el principal y primer auge del uribismo, que fue de 2000 a 2006. Que Álvaro Que fu- García es el hijo de Juan Lozano. ok, hijo, ¿qué? O sea, es el hijo periodístico, es esa ¿Así? puerta giratoria, o Ah, sea, esa cosa de entro al gobierno de derecha uribista, no paso a ser corresponsal, no paso a ser, no, es decir, ya es solo director. Acuérdate que él fue ujú, también director de Red Más, él fue el de de RTBC, RTBC, de él fue Duque. de RTBC, que me da risa Ujú. cuando dices que no, que RTBC ahora que es Propagandas, propaganda y pro gobierno. propaganda Hombre, pro hombre, gobierno. además es serio, todos los medios públicos terminan siendo así. O sea, nada más echemos para atrás y veamos a Canal Capital en la época de Peñalosa. Tenía a Jessy Ujú. Lancheros y a Erika Fontalvo dando publicidad todo el hijo de puta día. O sea, gente, Sí, 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 que sí. es Telemedellín ahora con Quintero, con Federico Gutiérrez, o en la primera administración de Federico. Entonces, O no, sea, con RTBC nació el, el, la el, propaganda la pública. propaganda pública. Oh, Sí, nada, sí, sí, sí. Y ese es una narrativa que no solo viene de la derecha, que eso es algo que a mí me tiene cardíaco, me tiene colérico, ver a personas como Ana Bejarano, uf. que tratan de ser esa primera línea de defensa de la clase de la gente de bien, ¿no? Diciendo que Que esa carta que le escribe a Miguel Uribe diciéndole que acabaron de tocar a nuestra generación. Ey, sí, pero es ¿sabes qué? Lo peor que es que increíble. se cree en lo que escribe, Sí, ¿sabes? Se total, cree en lo que escribe, total, ¿cierto? total, total. Y entonces ayer asesinan a un miembro del Pacto Histórico de la Colombia Humana, que había sido alcalde menor de un pueblo, concejal, Ajá, o qué fue lo que pasó durante toda la última campaña en donde Petro ganó, yo me acuerdo que en Facebook yo de lo que más hacía para hablarle como a ese público que era un poco más complejo que X, yo mandaba todo el tiempo fotos de cómo la violencia se cogía a miembros del partido del presidente. Y ajá. es lo que ha pasado siempre, es decir, es que la violencia política en este país no ha cesado, No, y ¿cierto? la violencia política en este país tiene las fuentes muy documentadas. Completamente. Sabemos exactamente de dónde viene la violencia y de las palabras no es. Del Nunca lenguaje en redes sociales no es. de las palabras de hoy en día, porque habría que echar para atrás y escuchar esas alocuciones presidenciales de Uribe en ese primer gobierno, sobre todo, de cómo a través de esas alocuciones o a través de esos consejos que hacía como en territorio, Ajá, le ponía la lápida a la gente. Es decir, esas palabras que iban ancladas a las fuerzas militares y a, ajá. y a los agentes de inteligencia, esas palabras sí asesinaban personas. Esas palabras eran órdenes. Esas Exacto. palabras eran órdenes, Esas palabras eran pero órdenes. también era una promoción de la doctrina del enemigo interno, ¿no? Ajá, Que es ajá, que la Comisión de la Verdad lo documentó muy claro. Es decir, Uribe durante su mandato lo que más hizo, y cogiéndolo de herencia de Turbayayala, fue esa promoción del enemigo interno, ¿no? ajá. En su gobierno, en los medios de comunicación, en las fuerzas militares, en los agentes de inteligencia. Es decir, aquí hay un enemigo, Sí, ¿cierto? Que a veces no se ve, a veces sí se ve, y son todas las personas que tienen una ideología de izquierda. claro. Y si Y jalamos esa entonces, pita, llegamos a 1910. completamente, y entonces se puede justificar la violencia ejercida desde el Estado a cada persona que piense de manera comunista. Y Exacto. así barrió la casa con campesinos, con sindicalistas, con activistas de derechos O humanos, sea, mandó al exilio a no sé cuánta gente más, que usó ujú. magistrados.
mandó a periodistas también para el exilio, sí. Y si jalamos esa pita argumentativa, llegamos a los bodegueros. completamente. Ujú. O sea, Mi hermano, y mira que yo una vez dije que no iba a invitar periodistas a mi canal. sí, imagínate. Pero bueno, vos no pareces periodista, vos no hablas como periodista, ¿a vos te tocó el conflicto? Yo tengo 34 años. Ajá, Digamos que a mí me tocó, por así decirlo, un poco consciente como desde el 2002, 2003, es decir, como ajá, sobre todo ese segundo periodo de Uribe, ya hay sí, uno un poco más consciente, ¿cierto? claro. Pero realmente el conflicto a mí me tocó desde otro rol que el espectador o de la víctima o de el vivir en un territorio donde pasaban muchas cosas, sino más como de esa persona que va a esos sitios a escuchar lo que ocurrió. Porque Ajá, también cuando arranco como mi ejercicio periodístico, ya estamos cerca de la firma del acuerdo de paz, ya estaban los diálogos en La Habana, ¿cierto? ajá, Entonces ya estábamos en ese proceso de escuchar lo que había ocurrido y ajá, con esa idea de creer que ya esto se estaba acabando, ¿cierto? Pero uno desde el Caribe entendía que esto no se estaba acabando y que los ajá, grupos paramilitares en el 2014 y en el 2015, como hasta el día de hoy, siguen en pie y nunca han dejado de estar, ¿cierto? total. Entonces, de una u otra forma, el conflicto me tocó más como desde un rol diferente, entonces como que eso también me ha permitido tener como otra perspectiva, pero al mismo tiempo reconozco que no es lo mismo que haber sido golpeado por el conflicto, ni haber Ok, vivido en un territorio donde el conflicto lo tocó. Yo siempre he dicho, falta que a más personas nos hubiera pasado esto, que a más personas nos hubiera tocado el conflicto de forma directa ajá, para ver si podíamos llegar a dimensionar o podemos llegar a dimensionar lo que nos ha ocurrido y a entender que esto no es no, es que esta persona, o sea, que uno diga que han asesinado a más miembros de la izquierda no es estar tergiversando, estar de un lado de la información. Eso es ajá, datos sí, claros y duros. Que uno ajá, diga que el paramilitarismo fue el principal grupo armado ilegal que masacró gente en el país, no son interpretaciones, son datos, ajá, ¿cierto? Hay que ir al informe de la Comisión de la Verdad, hay que ir a los informes de la Centro de Memoria Histórica para entender que es así. Entonces, de una u otra ajá, forma, eso es lo que yo a veces creo, que el conflicto armado no debería de, o sea, el conflicto armado ha sido tan agresivo y tan duro que debería estar por fuera de la ideología política, en el sentido, no en el sentido de todo, todo es un pensamiento político y todo parte de ahí, pero lo que quiero decir es que superó con creces todos los horrores que nos podemos imaginar que cualquier persona derecha pudiera admitir, debería admitir lo que ocurrió, ajá, sin sí, temor a sentirse traicionando a su clase o a su facción, ¿cierto? exacto. Porque Y pasó que es absurdo tratar de entender. Ahorita yo estoy leyendo Los ejércitos de Belio Rosero y había una frase que me pegó tan duro y es ese país, la conciencia indescriptible de un país indescriptible. Explicar Colombia es tan exageradamente difícil que toca no solamente como con imagen y con audio, sino con el corazón, de ir, completamente. de ir allá a entender a la gente, de, por ejemplo, ponerse sí, en los zapatos de alguien que en la ciudad el conflicto lo tocó. A mí me tocó tangencialmente, mi tío cayó en el avión de Avianca de Pablo Escobar, Uf, secuestraron a un amigo del colegio, ¿tú de me dónde eres, Mario? amenazaron de muerte, Bogotá, yo soy Bien, de Bogotá. Gomelo de Modelia, es ajá. decir, el guanabí Gomelo, pero que no era aceptado en Cedritos ni o sea, donde la gente bien, weón, No, sino nada, nada, o Gomelo de sea, no. Modelia, Era Gomelo muy, del era, era, pueblo. era muy morenito, era muy morenito. Total, no, 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 me no, no, decían el pues, negro, a donde iba me decían el negro, y yo imagínate, iba orgulloso porque era negro, el negro, imagínate. pero cuando vi el primer negro que llegó al Colombia, que llegó al colegio, porque en Ajá. mi colegio no había negros negros, cuando yo dije yo, ahí tuve una crisis de identidad, pero, pero créanlas, en esas esferas altas, mi color de piel Sí, era el difícil. negro.
exacto, yo era negro y así me trataban y así me excluían. Yo fui estrato 4, estrato 5, digamos, para Sí, ponernos en un marco mental, pero tuve amigos de estrato 6 y estrato 7 y la condescendencia con la que me trataban como tú aquí no perteneces, me dolía, obviamente. no, pues claro, me imagino, hermano. Pero digo, bueno, esa también era una forma de que ese conflicto social me tocara. Y me imagino que a un costeño recién llegado a Bogotá, también ese conflicto social de llegó el costeño, este man va a hablar duro y va a poner vallenato. Es Claro. decir, uno a donde llega, llega prácticamente con una presentación, con un montón de prejuicios antes. Y el colombiano es muy así. Bueno, ya lo hemos hablado aquí varias veces de que nosotros encontramos cualquier maricada para distinguirnos. No, claro. O sea, no, no, Cualquier no, marica un colombiano va a coger cualquier maricada, los zapatos. Ah, yo soy mejor que ese man por los zapatos. O yo soy mejor que ese man por el acento. por el O yo acento. soy mejor que ese man por el color de piel. Entonces, como que vamos en una constante catalogación del otro. Y Completamente. marica, y somos, y por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo en ni mierda. Sí, digamos que yo siento que hay algo orgánico y biológico de eso, ¿cierto? Es decir, Ujú, creo yo que eso debe ocurrir en otras partes también. Pero es cierto que Bogotá es muy, es llamativa porque en Bogotá es como todo, ¿no? Es como que ajá, hace las bien y las hace las mal, ¿no? Es como que yo cuando llegué aquí, pues sí, como que hubo ese proceso en donde hay un montón de imaginarios que la gente, y desde el periodismo sucede, ¿no es cierto? Es decir, ajá, el periodismo que se hace en región es entendido como un periodismo flojo, como un periodismo muy, muy, muy aliado a los clanes corruptos, ¿cierto? ajá, sí, Pero al mismo tiempo, eh, en Bogotá es tan grande, marica, que también es la ciudad donde más alcaldes de izquierda ha tenido, donde sí, más votos progresistas hay. O sea, es una vaina loca, ¿no? Es como que lo que sí sé muy claro es que estoy seguro que si hubiera llegado a otra ciudad como Medellín o no sé, más, no sé, Popayán, jue madre, porque de pronto Cali no es así, no, mentira, ujú. la élite caleña también es Ah, así, ah, ¿cierto? Jue claro, madre, terrible. Pero estoy seguro que hubiera sido peor. Sí, como que claro. hay cierto conflicto y hay cierta vaina ahí, pero por ejemplo, Es que siento yo que Bogotá es, el bogotano es el que menos afán de distinción tiene, pues porque, digamos, ya está en la cúspide. claro, marica, ¿Se me va a entender? se le estalla la diversidad en cada metro cuadrado. Claro, pero digamos, el bogotano no está en ese afán de distinción del otro o de tratar de ser superior. El bogotano, además porque Bogotá es tan llena de gente, tan multicultural, que el mismo bogotano ya aprendió como, marica, haga lo que se le dé la gana. Claro, Usted, marica, sea como quiera ser, hable como quiera hablar. Si se quiere juntar con nosotros, bien. Si no, pues allá está su colonia costeña y pues, completamente. sus bares de... Entonces somos mucho más juzgamos menos, quizás, quiero decir, Claro, sino que que juzgamos harto. yo entiendo la relación que tú haces con ese, cuando en tu entorno y en esa clase social alta pasaba eso, Ajá, porque es que una cosa es la generalidad de la que estamos ahorita hablando y otra claro, cosa son las clases altas sociales bogotanas que, que, que te que, que, filtran. que filtran y que en una parte grande se promovieron el paramilitarismo y desconocieron y justificaron los horrores y los crímenes de Mm, Estado. O sea, okey. hay una parte de la Bogotá clase alta que es la clase alta, o sea, me van a decir resentido social, pero que eso pasa, o sea, la clase alta de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Mm, Barranquilla, ¿cierto? De Valledupar, es la clase alta que ha estado relacionada con la violencia en Colombia. Puta, total, no, puede total. ser terrible esto, puede ser que sea horrible lo que estoy diciendo y puede ser arbitrario, pero yo me arriesgo a decir eso. No, pero yo estoy de acuerdo, pero yo lo que veo es que a la clase alta bogotana o a la clase alta bogotana de los últimos 30 o 40 años, ellos fueron los determinadores de la violencia en la primera mitad del siglo XX, Ujú. digamos. Pero la clase alta bogotana de los últimos 40 años fue una clase alta completamente, cobarde,
y sumisa a esas otras élites que salieron del monte a dar plomo, hijo de puta. completamente, Cuando llegaron esos manes a dar plomo, la clase bogotana tuvo que aceptar, brother. Y completamente. por eso es que yo leo esa sumisión de Santos, porque Santos además era quizás la familia más de sangre azul que tenía Colombia, Seguramente es. y lo sigue siendo, que él se somete al uribismo, él dice, no, claro, ustedes llegaron con la solución que nosotros nunca pudimos y es Exactamente. deshacernos de esos cochinos comunistas que están en el monte, vamos a darle plomo a todos esos hijueputas, pero ellos sabían que no podían quedarse ahí Claro, eh, pegados porque los iban a matar a todos y porque los iban a dejar con las manos untadas de sangre. Entonces, tan pronto Santos vio que podía darle la vuelta a eso y salirse con un premio Nobel, van, chao. Y esa, completamente, y esa clase alta bogotana que hoy queda está absolutamente sometida a la clase alta paisa. Y por eso es completamente. que don Miguel Uribe Londoño es como el segundón de Uribe ahora, Que uno dice, ahora no, que no está no, en la cárcel. Eh, y esa clase alta bogotana es perezosa, es mediocre, es cobarde, está en decadencia porque muchas de esas familias lo que tienen es tierra, pero pues mm, sí, que quizás se no. entienda que yo siento que hay una clase alta bogotana, ¿cierto? Seguramente más pequeña, que Ujú, ha logrado también en relacionamiento con los gobiernos o incluso con la misma empresa privada, pues también lograr desmarcarse de esa alianza peligrosa con el Estado y con los grupos paramilitares, ¿cierto? sí, Si existe una clase alta fraccionada, pequeña, que ha promocionado más como la intelectualidad y la cultura ajá. y como la La hay, seguramente es la bogotana, pero yo estoy de la acuerdo hay. contigo que hay una gran mayoría que agarra muy bien ese estereotipo. Y Ujú, una última cosa, Mario, que yo creo que aquí arriesgándome a, a pensar es que yo creo que lo que ocurrió con la clase alta bogotana, ¿cierto? En ese momento de conflicto fuerte, ¿sí? Claro, el narcotráfico ha sido como el único poder que de verdad sí acorraló a gran parte de Colombia. Pero ujú, yo creo que hay otro hecho que ocurrió que también le demostró a los grupos armados ilegales, ¿cierto? Y a las guerrillas, que Bogotá no era el lugar a donde podían meterse y lograr cosas, ¿cierto? Y creo que fue el Palacio de Justicia y la toma del Palacio de Justicia. O sea, ok, yo estoy acabo de finalizar un documental, mi primer largometraje documental que se llama Fragmentos de otra historia, que lo hice con una amiga que se llama Laura Vera Jaramillo y es sobre este año se celebran 40 años del Palacio de Justicia y es un poco la historia de lucha y de resistencia y de batallas de Elena Urán, pero realmente también ok, es un documental de archivo, como hablando sobre que quizás la toma del Palacio de Justicia fue ese hecho de conflicto armado que fue más registrado audiovisualmente, casi que nos convirtió en espectadores del conflicto de una manera ajá, supremamente activa, ¿cierto? Y claro, cómo esos registros estaban siendo censurados y fueron censurados para que ese horror ujú, pudiera seguir promocionándose. Pero más allá de eso, ok, yo creo que ese hecho le demostró a los grupos armados que Bogotá no era un lugar a donde podían llegar y ganar batalla, más allá de la toma de la embajada y ciertas cosas ahí, lo de la espada, como que ajá, fue tan grande la violencia desmedida y represiva del Estado en ese hecho, que además ajá, mataron a todos los guerrilleros y mataron a todo el que se le metió y a todos los claro, magistrados y a un montón de gente desaparecieron, ¿cierto? Que hasta el día claro, de hoy, o sea, siguen desaparecidos. Yo digo que ahí fue ese momento crucial y realmente fue el momento crucial de un montón de cosas más, pero ujú, que sería muy largo hablarlo, como de las ejecuciones extrajudiciales, de ujú, incluso la alianza de frente con el paramilitarismo, de los daños colaterales, bueno, un montón de ujú, cosas más, ¿cierto? Pero yo claro, creo que ese fue el hecho que digo, clase alta bogotana, ustedes no se pongan a sudar y a buscarse
más vainas porque además de que los terrenos que ustedes puedan tener están en otro lado, aquí en la ciudad donde ustedes viven, el conflicto va a llegar de unas formas mucho más Ujú. atrás, ¿cierto? Después Bueno, pasa lo pero del también Nogal. hubo cosas como el atentado. A mí, yo creo que también Pablo Escobar mostró que Bogotá era vulnerable, Claro, pero pues es que la guerra era por la tierra. Entonces yo no, pues yo entiendo que la diferencia entre el M-19 y las FARC y el ELN era vasta. Y una de esas es que una era urbana y la otra era más rural. claro, Pero lo que yo sí veo en esa parte del Palacio de Justicia es que fue otro evento de antes y después en Colombia, pero que además fue instrumentalizado, así como instrumentalizaron la muerte de Miguel Uribe Turbay para generar un montón de mitos, un montón de desinformación completamente. y para poder eh, Reescribir la historia, reescribir la historia o al menos escribirla momentáneamente para el beneficio propio, aunque después saliera la verdad, completamente. que es muy similar a lo que están haciendo ahorita con este tema de que fue Petro y los bodegueros los que están detrás del asesinato de Miguel Uribe y que el problema es que la polarización surge de las redes sociales, que es un cuento chimbo, pero que surge a partir de ese evento. En el, Completamente. en el, en el, en el Palacio de Justicia se formó la idea de los guerrilleros se metieron a la ciudad. ¿Sí? Esto ya se salió de control y se tomaron el Palacio de Justicia y mataron a todos, porque al comienzo no se sabía que había sido el ejército. No, claro, y Mario, pues yo iría un poco más lejos incluso. Dale. Tú le preguntas a alguien hoy, o sea, y hay mucha, o sea, el relato oficial, es decir, Sí. la historia oficial sigue siendo la, 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 la hegemónica. O sea, Ujú, incluso con todas las investigaciones y toda la lucha de Elena, de las investigaciones periodísticas de Ana Carrigan, de Olga ujú, Bear, de Castro ujú. Caicedo, con todo lo que salió ahorita de este agente dorado que entrevistó a Elena Urán y que lo mandó el ministro de Defensa, que ahí uno Para dice, allá "Hue iba. puta, espérate ahí, que yo quiero mucho a este gobierno, pero que alguien me explique cómo el ministro de Defensa, que ese era uno de mis conflictos con que Pedro Sánchez ocupara ese cargo, y es, explícame tú cómo mandan a un man que está hablando, que a todas luces tú lo escuchas y no es un tipo que está con problemas psiquiátricos, sino que está diciendo la verdad. Entonces algunos dicen que no, pero ¿cómo va a ser posible que a los 14 años él recuerde lo que hizo? ¿Cómo así? Hombre, falta conocer la historia de este país. Dios mío, desde los 12 años ponían a peladitos a trabajar con la inteligencia de este país. Y ¿Cuántos ese tipo, sicarios de 12, 14 años han habido? ay, puta, imagínate tú, Mario. Ve, vos que lo acabas de mencionar, a mí esa historia me dejó infartado, marica. Yo nunca había recibido, yo creo que una dosis de verdad tan pesada como ese podcast de José Dorado con Elena Urán. Sí, Y bueno, y además otro también que lo involucra hace poquito con Cecilia Orozco, que lo quieren hacer pasar por loco. ya lo hicieron pasar por loco. Ok, O sea, ya está metido en ese centro ¿allá psiquiátrico. sigue? Claro, es Ah, que puta, no, aquí nadie dice nada. nadie dice nada. Ve, yo creo que pocas personas merecen como una serie de televisión o una película. Yo creo Aida Merlán, que una vida esa vieja, weón. Deberían hacerle 10 series. Gidis Medina, Uf, Gis Gis Medina, Medina, Gis Medina que comienza como en historia política de corrupción y termina como en thriller psicológico de terror. claro. Esa vida de Gis Medina es Y además ese absurdamente biotipo de aterradora. ella, así como muy Ajá, colombiano, ¿cierto? Como, ajá, o sí, sea, sí, sí, como sí. que sería perfecto, o sea. Exacto, sería un personaje Pero para cagarse de la risa. vas a ver que te hacen una serie en Netflix y ponen a Culebollo ahí a protagonizar por Gidi Medina y dice, pues Ajá. puta, No, bueno, vamos a ver a quién pone, pero la vida de José Dorado, ya ve. es impresionante. O sea, de verdad esa entrevista que hace Elena con ese man es como, me pasó lo mismo que tú, Mario, es como, "Uy, hijo de puta, ven acá, porque está diciendo tantas cosas, Dios mío". Sí. Pasaba muy parecido a cuando uno escuchaba a los militares de alto rango hablando de los falsos positivos. Era como, Ajá. uy, hijo de puta, Dios mío, Sí, espérate, no. O sea, una verdad es dura, dos verdades es muy dura, ya 5, 10, 15, 20, ya cada sí, segundo que hables, que digas algo polémico y ensordecedor, sí. es,
es paralizante, ¿no? Sí, yo, los primeros 5 minutos donde él prácticamente describe cómo desde mucho antes de lo que yo me imaginaba ya había una alianza entre narcotráfico y centros de inteligencia, y los departamentos de Completamente, inteligencia, donde él decía, es que los nuevos elementos de los departamentos de inteligencia y de defensa y seguridad de la nación eran nombrados prácticamente por mafiosos. completamente. Ya ahí fue como, okey, es decir, el fondo que yo me imaginaba de Colombia, que es bastante profundo, Uf, o sea, es aún más profundo, marica, es completamente. A mí, si hay algo que realmente me 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 sobrepasó, aunque lo sabía y lo conocía, por ujú, las entrevistas que le hicimos a muchos como periodistas y a la misma Elena, y todo el mundo, pues, sabe de eso, es esta parte en donde claramente dice que el ejército s casi que, el M-19 le sirvió su entrada al palacio y le sirvió al ejército para asesinar a los magistrados. ujú, O sea, cuando entran, que además lo sabían y tú sabes todas las noticias que daban días antes y todo, hey, va a entrar el M-19 al palacio, o sea, todo fue planeado, quitaron a los guardias, solo dejaron a dos, los tanques llegaron en 20, 30 minutos y eso es imposible en otro momento, ujú, ¿cierto? ujú, Pero realmente lo que me pareció ensordecedor es que, o sea, un mismo agente del Estado de inteligencia, pero que no solo ha sido él, sino hay muchas pruebas de eso, es que el ejército quiso asesinar a los magistrados por las ajá, investigaciones que estaban haciendo los magistrados en ese momento sobre los delitos claro, de crímenes de Estado. claro. El más insignia, el de la hermana de César López, médica, que la secuestraron, la torturaron durante 2 El años, guitarrista, el el guitarrista, músico, claro. okey, O sea, su hermana había atendido a un guerrillero por su profesión, ajá, por ser médica, y en ese momento la cogieron se convirtió en y la secuestraron y la torturaron durante 2 años por ush, ser disque auxiliar de la guerrilla. Ese por Dios. caso, como otros, lo estaba llevando el magistrado Carlos Horacio Orán y un montón de magistrados más. Y, y como dicen por ahí, digamos que eran las cortes más progresistas siendo Ujú, en los 80, ¿cierto? Había muchas personas que tenían ese pensamiento como más progresista. Entonces, cuando ese Dorado te dice que los militares entraron sabiendo que lo que iban a hacer es aprovechar y arrasar y matar a los ujú, magistrados, es cuando mm, uno entiende la dimensión de lo que ocurrió. ujú, Y uno dice, Dios mío, gas, esto es realmente un crimen terrible. Ah, entonces, un poco eso, ¿no? Es como que, e impacta, Mario, que hoy en día un testimonio así esté siendo eh, maltratado y mandado a un hospital psiquiátrico en un gobierno progresista. O sea, yo esa parte no la entiendo. ajá, e Y entiendo que, ignorado, claro, o sea, sí. y entiendo yo que el presidente no puede estar metido en todo, pero Dios mío, Sí, pero que no ha dicho nada Petro no ha sí, dicho nada de José no, Dorado. nada, y a ver, y que él usa X, y él sigue a Elena, y él sigue a Cambio, y Coronel Ajá, ha publicado eso, y él sigue a Coronel. Es decir, que no lo ha visto, no creo, ¿cierto? okey, Entonces, realmente a mí me parece, y que este año sean 40 años del Palacio de Justicia, debería de mm, suceder algo ahí, ¿sabes? okey, Eso no puede sí. ser, no creo que pueda ocurrir y que no pase nada, hermano. O sea, Y Elena también está pidiendo que se presione más para que se liberen la desclasificación de archivos en Estados Unidos, y parece que tampoco ha habido mucha presión de eso. pues nada, pues digamos que el mismo presidente un día aquí contando un poco una infidencia, porque pues ya después de comenzar a hacer este documental, como que tanto Laura y yo nos volvimos muy amigos de Elena, digamos que el presidente le habló personalmente a Elena y le dijo, hey, yo voy a hacer todos los esfuerzos para pedir Ujú, la desclasificación de esos archivos. Pero quedó en esa solicitud. Hay dos solicitudes, tanto de la JEP como del gobierno, pero digamos que se puede presionar aún más y es muy ujú, importante, es decir, ya conocemos una parte de esos archivos y está demostrado, no son, como dicen por ahí, dato mata relato. Está ujú, demostrado que el ejército de Estados Unidos ayudó con armas a los militares para romper puertas y cosas que no podían romper ujú. las armas que tenía Colombia. Eso está demostrado.
Ok, ya, entonces había mucha más premeditación de lo que... Pero pues que eso estaba, eso es, a ver, o sea, Arias Cabrales, Plaza Vega, el ministro de Defensa Miguel Uribe, o Ujú, sea, Dios ok, mío, no estábamos Frasica ese, o sea, estábamos, o sea, Dios mío, es que con todo respeto, pero los grandes altos mandos militares en este país son personas que han estado subordinadas y han estado, o sea, son, güey, madre, yo no, metidas quiero- en no, no todo. quiero decir esto, o sea, no sé cómo Es- decir que, que han actuado como mercenarios durante gran parte de la historia reciente del país. Si no, ujú. no, si nos No, y han vamos un estado poquito más para metidos en allá, todo. Mario Montoya, imagínate, posiblemente incluso más que Uribe, el gran Ujú, autor de las ejecuciones extrajudiciales, el ujú, planeador, sí. la mente maestra detrás de todo, Mario Montoya. Claro, pero no mercenarios, esos eran determinadores. Eso eran determinadores. Ajá, Claro, pero también actúas como mercenario cuando tú llegabas a donde esos batallones en cada parte del país o llamabas por radioteléfono y le decías, no, yo quiero litros de sangre. No, ajá, sí. comandante, le tenemos 14 capturas. No, a mí no me interesan las capturas, yo quiero litros de sangre. Es la única forma de demostrar que estamos ganando esta guerra. Ajá. Bueno, mi hermano, pues ya que entramos ahí un poco, ya que mencionamos al patrón, sí, es raro eso que no le ponga ni 5 de cuidado al tema de José Dorado. Y qué más otras críticas le tienes a vos como cineasta? Yo he tenido esa duda. ¿Cómo le fue a los artistas? ¿Cómo le fue a los realizadores? ¿Cómo le fue a los creadores en este gobierno? ¿Si hubo alguna mejoría? Yo creo que el Ministerio de Cultura se ha dado la pela como por fortalecer territorialmente los espacios de pensamiento y culturales, ¿no? Es decir, como Ujú, esos circuitos en donde se piensa y se fomenta el arte y la cultura, ¿cierto? ujú, Creo también que la industria cinematográfica, por así decirlo, aunque comparándola con Argentina, por ejemplo, o con ujú, Chile, o con Brasil, pues todavía es muy, muy, muy suave, por así decirlo. ujú, Eh, sí es cierto que hay unas estructuras ya que incluso sobrepasan gobiernos y, y hay apoyos y fomentos que sobrepasan gobiernos, ¿cierto? Entonces, ujú, digamos que en este país no solo hace cine eh, Dago García y en su tiempo Ciro Guerra, sino que en este ujú, país cada vez más hace cine voces disidentes y voces jóvenes y formas de ver y entender el cine de manera distinta. Que ujú, falta más, falta ujú, muchísimo más, ¿cierto? Sobre todo de algunos territorios, ¿no? Es decir, se ve muy poblado y pasa en todos los temas, Medellín, Bogotá, ¿cierto? Como que esas son los dos grandes nichos donde salen todas estas producciones audiovisuales, ya sea ficción o no ficción. ujú. Y bueno, Santander con Iván Gaona, que ahorita tiene una película que Adiós al amigo, o gente en la costa Caribe que también trata de producir cine desde la resistencia, porque también pasa Ujú, eso, ¿no, Mario? Es como que este gobierno, este es el primer gobierno progresista del país. Entonces, hay muchas cosas a las que todavía ni siquiera ha podido llegar. claro. ¿Cierto? Hay transformaciones que para comenzar a verlas, si queremos una industria cinematográfica pública tan fortalecida como Argentina, o sea, necesitamos 2, 3 gobiernos más para que eso de verdad se potencialice, ¿no? Tú eres cartagenero, No, barranquillero, barranquillero. claro. Si, Ok. si fuera cartagenero, te golpeara más. Sí, Ya, sí, 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 pero sí. pues ya sabes que me falla el oído No, para no, el no, acento todo bien, todo costeño. bien. Pero un poco eso, ¿no? Es como, Ujú, como, como desde como que sí veo desde Patricia Ariza hasta, sobre todo, Juan David Correa y ahorita ujú, esta chica Yadami, me parece o sea, no me da miedo en decir esto. O sea, no había existido en Colombia un gente del Ministerio de Cultura, del Ministerio de las Culturas y los Saberes, como tan interesada en realmente cambiar el relato hegemónico
de esa cultura que está relacionada primero con mujeres, ¿cierto? Ujú. Acuérdate en ese tiempo Uribe, incluso antes, no, todo lo de la cultura, póngaselo a la esposa de no sé quién, o como esa cosa, ¿cierto? Sí, sí, Como sí, accesorio. accesorio, que pasa Sí. mucho todavía como en los distritos, ¿no? Como en Ujú. los gobiernos locales. No, la Sí. cultura, vamos a ver aquí, a quién se lo ponen, A la ¿cierto? primera dama para que se distraiga, weón. Exactamente, Sí. pan. No, o sea, de verdad que sí hay muchísimas cosas que destacar este gobierno. No como Okey, dicen muchos, dizque rescatar, no. Hay muchísimas cosas que destacar de este gobierno, que algunas bien. veces no se, no se tiene en cuenta y mucha gente intelectualoide y de centro que cree en un montón de cosas y digo yo, ¿cómo puede más el odio a Petro que, que dimensionar la magnitud de dos tremendos ministra y ministro de culturas que hemos tenido? O sea, Ujú, dos personas que han puesto que han puesto todo de sí para cambiar como se pueda y de donde se pueda ese relato hegemónico de un montón de ujú. cosas. Nada más falta Okey. ver lo que pasó en Santa Marta y eso de los 500 años, esa pela que se comenzó a dar Juan David Correa con el tema de, hey, ven acá, pero espérate, no hablemos tanto, esta vaina no es solo como de la colonización y de los madres blancos y el relato de Carlos Vives y de no sé qué y de que hay que estar agradecidos. Yo, Ujú, yo estuve un tiempo trabajando en Señal Memoria, ahí comencé el trabajo con el Palacio de Justicia y entendí también que tampoco hay que, como, o sea, ese discurso también de que la colonización anticolonialista, yo soy anticolonialista, pero también hay que entender, más allá de calificar, que la colonia también sirvió para ciertos procesos y pues que tampoco se puede hacer nada con eso, más allá de tener ujú. un espíritu crítico y de decir, hey, mami, espera, más. No, no, Dale, ahora no dale, dale. No, puedes. dale, 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 préstale atención un minuto. Espera un momentico. Cami, ven acá, es que tú no te das cuenta. Sí, ¿qué puedo hacer, man? No, ma, ahora no puedo, pero no entres más. Sí, pero ya no entres más. Entonces, eh, o sea, es como, todo bien, pero yo veía la pela que se daba Juan David Correa con esta cosa de decir, hey, ven acá, vamos a hacer un evento de 500 años, pero ese relato hegemónico de que la colonia y agradecerle toda la colonia sin entender la dimensión del exterminio que ocurrió, pues eso está mal. Y Ujú, que eso ocurra, o sea, y no me pueden decir que eso es, no, que eso es una cosa ahí como secundaria, no, eso es eso es de una importancia que uno no alcanza a dimensionar, sobre todo de lo que estamos hablando, ¿no, Mari? Es como de, o sea, desde el gobierno se tienen que romper, y es lo que más me ha gustado que ha hecho este gobierno, y es romper un relato hegemónico ujú. en distintos temas. Okey, y lo ha logrado porque yo creo que, ahí se quedó un poco corto en cuestiones de proponer relato y no tanto, por ejemplo, reaccionar al contrarrelato. Claro, Digamos, yo creo que Petro muchas veces cae en la confrontación y por consiguiente, diga, el petrismo. Pero ahorita algo que vos decías que yo creo que es muy, muy importante y que ya también lo había dicho Alejandro Chala, y es que tenemos que dejar de defendernos y empezar a destacar los logros. claro, Y eso también lo dijo el profe Sanín. claro, porque es que el profe Sanín, hay a veces en las conversaciones por Twitter, o sea, hay un logro en el que coincidimos ambos, y es que las fuerzas militares de este país dejaron de cometer crímenes de Estado. Sí, no, pues, paso Mira, ya con eso, parémonos y vámonos. que solo en Colombia se entiende la magnitud de ese cambio, ¿no? Pues Dios mío, pues Dios En mío. cualquier otro país es como, bueno, no mentiras, en otros En países otros países también es muy difícil, ¿cierto? también, pero algo que suena tan lógico, y tan de manual, de que para eso son las Fuerzas Armadas, para que no asesinen al pueblo, Claro. pero en Colombia ese sí es un gran cambio. Sí, ese es Ese es un cambio total, Mario. O sea, ajá, desde la época del Palacio de Justicia, desde antes, el colectivo 82, los estudiantes de la Nacional que desapareció, las fuerzas del Estado en alianzas con los paramilitares. O sea, desde ahí para adelante, no son 10, no son 100, no son 1000. Es que no son 1000, son ajá, decenas de miles, decenas cientos de de miles miles. de Ujú. crímenes de Estado promovidos por las Fuerzas Armadas.
A ver, Ujú, es que venimos, estamos como dice el padre de Ru, el día de la entrega del informe final. A veces me pregunto, ¿qué hemos hecho como sociedad? ¿Qué nos pasó por la cabeza cuando nos ocurría todo esto y no hacíamos nada? Es ujú. que hemos crecido en un chorrero de sangre, hermano. Una teoría que me gusta mucho Noel Newman, una filósofa que habla de la espiral del Ah, silencio, volviendo al tema de las élites y volviendo de cómo fue posible que nos hayan embutido. Yo creo que de esa clase alta colombiana o de esa clase alta bogotana, solo una porción pequeña conestaron y se sirvieron de los paramilitarismo, pero el resto de gente alrededor, habían varios anillos morales, digámoslo. El primer anillo era los que se beneficiaban indirectamente de esos negocios, de esos dineros, de esos desplazamientos, de esos masacres, completamente, y se veían y decían, bueno, me sirve económicamente. Luego venía ese otro anillo que ya simplemente tenía mucho miedo de ser excluido de ese nicho de élite poderosísimo y entonces empezaron a seguir su filosofía, su ideología, su ideario paramilitar y lo aceptaron como el hegemónico y completamente, luego esa espiral del silencio alcanzó a toda completamente, la sociedad. Por eso es que antes el zurdo, el izquierdista, el progresista, el liberal prefería callarse. Nosotros preferíamos vivir callados y teníamos que escoger muy bien nuestras palabras. Y todavía hoy en día. Pues todavía hoy en día. Mira lo de Gaza, ¿no? O sea, Ah, ese genocidio tan horrible de cómo ajá, toda esta élite intelectual, toda esta, como yo le llamo, establecimiento político, ujú, mediático, ¿sí? O ujú, sea, cayó por no, porque es que ese es el problema del centro y del sector liberal poderoso de este país. Y es que y de Fajardo y de Alejandro Gaviria y de Sandra ujú, Borda y de un montón de gente más. Estoy aquí dando nombres de gente que tuitea un montón, ¿cierto? ajá, o Y sea, Ana Bejarano, ¿cierto? Y es ese problema, metamos ahí hasta Félix de Bedú, ¿cierto? sí, Y más, seguro. y más, Sí, y más, y más, y más. sí, sí, sí. Y es ese problema de entender el, el pararse fuerte y el pararse firme ante el horror. No, es que eso se ve muy militante. No, es que eso se Ujú, ve muy panfletario, sí, ¿cierto? Como que esa urticaria que les da como de verse de ese lugar. ajá, Y uno se debería de preguntar, güey, madre, ¿no les debería de dar más urticaria estar desde el otro lado? De ese lado ajá, que, sí, no justificas la violencia de Israel, no justificas la violencia paramilitar, no justificas la violencia estatal, pero ujú, miro para otro lado. Ah, exacto. A ah, Twitter, que nos no. atacan. No, eso no le da zampullido a ellos. Ajá, Zampullido les da la defensa irrestricta de los derechos humanos. sí, O dónde en la madre vida he visto yo a Fajardo o a Gaviria o a Galán, hijo, a Galanes, hijo, decididamente apoyando a las madres de Soacha. ¿Dónde? sí, O a las sí, sí, sí. o a las mujeres buscadoras de todo el país, porque a veces también se está Se volviendo también un olvidan, poco sí, hegemónico que las MAFAPO nada más. No, 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 las madres de ajá, la Candelaria, las madres de los llanos, de la en la escombrera, Amazonía, en el Caribe. ¿Dónde está? ¿Dónde están ajá, así parados firmes? ¿Dónde estuvieron parados firmes por los más de 80 jóvenes asesinados en el paro nacional? ujú. ¿Dónde? Sí, ¿no? No, no, no. Nunca. Se paran por las paredes y los grafitis. Ahí sí, Ahí sí se o por la paran. EPS. O por las No, pues EPS. puta, Ahí porque es están, que ese, primera línea. sí, no, ese espíritu de colonia de pararse firme por lo poderoso, no, no, Ujú, no, no, no. Por ese es el total. problema y ese ha sido uno de los problemas de ser de un gobierno de izquierda, ¿no? Es como, es muy difícil lograr cambios y es muy difícil lograr ganar esas batallas culturales porque es que te disparan y se te paran desde diversos frentes Ajá, y diversas posturas, ¿cierto? ajá, Porque muchas veces esos relatos más fascistas y de la extrema derecha son más difíciles, son más fáciles de controvertir porque ya tienen un armazón. Entonces, ya ujú, llegan a esos medios de difusión y esos espacios como de interés con esa armazón y hay un montón de gente que le crea resistencia.
sí. Pero toda esa masa, porque es una masa, ¿cierto? Porque aunque crean que no son una masa, son una masa Ujú. de centro intelectualoide, esa masa sí pasa ese filtro y entra hasta el final. Y ya desde ahí comienzan a moverse, ahí sí, muchas veces como unas bodegas, Total, total, que ellos están pegados sobre todo por el interés de clase. completamente. A nosotros nos usa, digamos, a nosotros como bodegueros, porque pues nos tocó asumir el puto rol porque ya no lo repitieron hasta, entonces listo. A nosotros nos une el dolor porque ni el origen, ni la ¿No? clase, ni el color de piel, ni el acento, weón. O No, sea, nada. Sí, no, no. Eso es lo que menos, lo que a ellos los une es el mero interés de clase. completamente. Es que, exacto, que Ana Bejarano se sintió en el mismo pupitre con Uribe, entonces eso Eso ya sí es lo como que ya hace parémosle bolas porque ahora el país sí está mal. O sea, exactamente. escúchenme Y y es mírenme, porque es que yo estoy partiendo la historia de Colombia en dos con esto que estoy diciendo. exacto, exacto. Y mis lágrimas cuentan más que las de todos ustedes, No, no, porque lo zarrapastrosos. de antes eran casos aislados. Es que ay, güey madre, no quiero Sí. sonar como muy sesgado, pero no, es como que eso es lo que ocurre. Es decir, esa idea de los casos aislados, de las manzanas podridas que tanto promovió la derecha uribista con las ejecuciones extrajudiciales, por decirlo de alguna forma, Ajá. claro, ellos desde ese rol de difusión activo de sembrar un mensaje, pero en la sociedad, ese sector de la élite también nos ha tratado de decir muchas veces eso. No desde la acción, pero sí desde las palabras bonitas, ¿no? Entonces, si son capaces de mirar ciertas cosas que ocurren, la selectividad, ¿no? Si son capaces de poner su mirada aquí y de lanzar un montón de adjetivos para hablar de esto, Ujú, te están tratando de decir que a las cosas que no le están poniendo esa atención, que no están, que no están poniéndole el foco, esas cosas seguramente no son cosas sistémicas ni son cosas que hacen más allá de unas cuantas personas. ujú, Caso paro nacional, caso ejecuciones extrajudiciales, caso la corrupción sistémica de todos los gobiernos de derecha de este país, como yo ujú, digo, a mí, porque hay mucha gente que dice que no, que la izquierda llegó a hacer lo mismo. Pues puta, deberían de pasar por lo menos 150 casos más, como el de la sí, Unión de Gestión de Riesgo, para yo, si acaso, atreverme a lanzar esa exacto. relación. Ahí me haces pensar en otro que están queriendo montar esto es como un subrelato que están tratando de mandar varios analistas de esos de centro, los que analizan las formas, están diciendo que es que sí, eso que pasó en Bolivia confirma el desgaste del progresismo en América Latina. Y es evidente que va a pasar lo que todos sabíamos que iba a pasar, y es que volvamos al curso normal de las cosas. Increíble. Pues puta, llevamos 3 años. ¿Cuál desgaste? ¿Cuál? ¿Cuál Desgaste. desgaste? Apenas estamos terminando trabajo de parto, Completamente, Mario. como para que nos vengan a decir que el proyecto está dando claras muestras de desgaste y de incapacidad en generar verdaderos cambios. Y eso no lo está metiendo la extrema derecha, porque la extrema derecha va con la calumnia y va con la mentira y va con la exageración. Esto lo están diciendo esos técnicos A ver, puta, Ala, sí, exacto, y que tienen todos sus diplomas pegados por todo lado todo el tiempo. Y es algo que completamente. no podemos dejar que fructifique, que crezca. Mario, porque es una mirada profundamente antidemocrática. ¿Sabes? Porque son Ujú, llamados a cercenarnos, son ujú, mandados a excluirnos hacia el único lugar que supuestamente ellos dicen que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? ujú. Ahí tú escuchas a Coronel y a un montón de gente más disque, esa que siempre dicen, porque es que además operan como máquinas, marica, de Sí, verdad. Y es ese gran, ¿cuántos podríamos contarlo en medios? ¿Cuántos salieron con esta idea? Dizque, ese gran senador que fue Gustavo Petro, pero ese mal gobernante que ha sido, ¿cierto? Porque es un ajá, llamado, y hasta citan a Antonio Caballero que, con todo respeto, sí, bacano, yo cuando estaba comenzando, habían columnas de él que me gustaban y firmes, sí, ajá, bacano, todo bien.
y cool escritor, todo bien. Pero no, algún día el hijo de puta ese dijo, dizque, no, que la izquierda debería entender que su carácter es más de oposición. Y yo, no, esa no, Ah, sí. hijo de puta, o sea, vayan a dormir con ese cuento, mi hermano. O sea, Eso es lo entonces, que me emputa a mí, la claro, condescendencia. no, entonces ven acá, entonces no, entonces que vuelvan a hacer oposición, que ahí es donde saben. Pues Ajá, marica, porque no entienden que es un proceso biológico. O sea, en cualquier caso de la vida nos pasara, Mario. O sea, hoy ajá, en día tú comienzas a trabajar en un sitio donde ha estado un mismo jefe 15 años y marica, eso va a ser un lío al principio, un caos. ajá, Yo he tenido a veces discusiones con gente de izquierda porque les molesta que uno hable de caos. Yo sí ujú. creo que ha habido caos. O Sí, sea, yo sí la creo que ha habido transición caos. es caos. Pues puta, ¿cómo no? Exacto. ¿Cómo no? O sea, si ustedes mismos están diciendo, y, no, y yo también estoy diciendo, y todos estamos diciendo, el primer presidente de izquierda o progresista en Colombia, después de 200 años. Bueno, esa sola frase debería hacernos entender que este gobierno es un gobierno de transición y de muchos momentos de caos. Ujú. Listo. Y de rupturas. Claro. Entonces, seamos, como diríamos por ahí, o sea, seamos conscientes de las palabras que estamos diciendo. Sí, ¿Qué quiere sí, sí. decir eso? Eso quiere decir muchas de las cosas y muchos de los momentos en las que se ha visto inmerso este gobierno. No podía ser de otra forma. Pero no nos pueden decir que nos tenemos que ir a la oposición a seguir trabajando desde allá, a seguir estigmatizados, a seguir asesinados, desaparecidos, Ajá, perseguidos, chuzados, como siempre hemos sido, y que le demos desde ahí. Claramente, ajá. sin los micrófonos y sin los megáfonos de lo que ha sido de lo que ha tenido esta posición, ¿cierto? Porque esa señora de sombrero salió un día a hablar y fue puta, y desde ahí Exacto, está en todos los medios todos los días. exacto. No me No, por ejemplo, equivoco. un personajillo tan minúsculo y no solamente en lo personal, sino en lo profesional, como Briseño, que es concejal. Sí, Briseño es el único concejal del país que tiene micrófono abierto en todos los canales. ¿Por qué? Porque habla mal de Petro, porque habla mal porque de Petro, ataca a Petro todo el tiempo. Exacto, completamente. es que hay, sí, lo del, Entonces imagínate, mi hermano, o sea, tú y yo lo sabemos y mucha gente que nos escuche lo va a saber. En este país, la oposición de izquierda tenía que ser la mondá para sobresalir. Y ahí sí, ajá, con todo y que le demos palo a Robledo, vaya a ver uno de esos debates de Robledo a Salucop y a Odebrecht. Eran puta, los culos de sí, debate. Eran 45 minutos, una hora tirando línea. Iván ajá, Cepeda, Gustavo ajá, Petro, con todo y la que la critico y la batallo y detesto como está haciendo hoy, la misma Claudia López en algunos momentos con en lo de la algún momento, claro, parapolítica. A claro. ver, Dios mío, que es que hemos tenido congresistas de la izquierda que no son famosos por lanzarle 3 madrazos al presidente. ¿Tú te imaginas que alguno de esos y de esas hubieran sido como hoy es esa señora de sombrero o como es Polo Polo, O fueran la tratados Miranda, de criminales? sí, Pero no, hoy son de una bajeza. son héroes de la patria. Son Ajá, héroes de la patria solo por decir un montón de cosas, a veces como, madre, que uno dice: "Ven acá, pero ¿y dónde está la inteligencia?". O sea, si algo demostramos de la izquierda es que eran gente sumamente preparada y que hijueputa que estudiaba para pararse allá al frente, hermano, ujú. ¿cierto? Y que no Que ese es hablaba el ahí como riesgo de lo que se nos viene ahorita. Y ahora que lo mencionas, que sí, que necesitamos el sucesor de Petro, ojalá sea una persona muy preparada, muy capaz, no solamente para seguir el trabajo de Gustavo Francisco, sino que además nos sirva para distanciarnos de todos los mamarrachos que nos tienen acostumbrados las élites. Y por eso ahorita el tema de Iván Cepeda a mí me tiene un poquito cabezón, porque sí, primero que todo yo aclaro, te he yo leído. aclaro que yo amo y adoro a Iván Sí, sí. Cepeda y para mí ese señor le deberíamos construir una estatua, hijo de puta. Pero no sé si él Y quiera. Mario, incluso antes de todo esto, o sea, Ajá, incluso antes de lo de Uribe, o sea, toda la ajá. lucha que ese señor Sí, ha hecho y todo el sí, apoyo inconmensurable que ha hecho con el Móvice, con con todas las las víctimas víctimas, de todo. Colombia. O sea, Mm, nadie ha hecho ni la mitad de eso. Nadie, claro, nadie, nadie. y que por eso, en términos simbólicos, en términos históricos y en términos poéticos, a mí me parece que Iván debería ser el siguiente presidente de Colombia. Si el primero fue un exguerrillero, el segundo presidente del progresismo
debería ser una víctima. completamente. Eso eso sería casi que resarcir la historia un poquito, marica. Eso sería hermosísimo y me llena el corazón de ilusión poder pensarlo. Ahora, ¿Qué te el tema es preocupa? que no, pues, que Iván siempre ha sido un parlamentario, digamos, desde el lado de las víctimas, desde el lado de la reconstrucción de memoria, y no sé cuánto mucho más. No sé en qué medida él ha sido otra cosa que no haya sido lo que es, un gran legislador, un gran representante de víctimas, un defensor de la verdad y de la reparación y de la justicia en Colombia, pero el Estado es mucho más que eso. Completamente. ¿Sí me entonces, y además que él no quiere. Eso a mí me parece que tenemos que tenerlo siempre en la cabeza, y es que él no quiere por temas de salud. Creo Sí, que eso siempre dicen, pero uno finalmente, o sea, yo tengo muchos cercanos y muchas cercanas al Moise, y yo todavía nunca nadie me ha dicho cuáles son esos problemas de salud que él tiene, pero seguramente que es como un cáncer. él tuvo un cáncer hace como un año y un pico, unos Bueno, años, entonces ¿no fue? seguramente está como todavía maltrecho de eso. Sí, y aquí, pues, entre otras cosas, yo creo que entrando a elucubrar sobre sus intenciones, yo creo que él le gusta lo que hace, él está bien donde está, porque es que meterse de presidente de Colombia es para volverse loco ya. Completamente, Tiene que ser una cosa absurdamente estresante, demandante, y no solo por lo que requiere, lo que implica por la definición del cargo, sino por toda la mierda que le botan completamente. encima. Y él lo ha dicho, hace poquito lo dijo. ¿Qué Que dijo? que que al ver lo que le ha pasado a Gustavo Petro y esa lucha Ajá, que ha tenido en la que meterse, ¿cierto? ujú, Y cómo eso lo ha lastimado, ¿cierto? Porque, ajá, a ver, hay muchas cosas que tenemos que admitir de muchos momentos del presidente Petro, ¿cierto? Y admiración infinita, y de madre, poquitos como él, y ajá. habrá sido uno de los momentos más felices de mi vida el día que ganó. O sea, Ah, sí. yo vivo en la 50, yo vivo en la 57 y 7 y corrí derecho hasta el Movistar Arena y yo jamás Ajá, voy a olvidar eso. sí, De acuerdo. del Pero es puta. cierto que, o sea, que en muchos momentos Petro, esa misma oposición, esa misma fuerza con la que ha tenido que pararse y revestir tantos golpes, lo ha hecho también equivocarse un montón. Está claro. Es que, ¿Y ¿cómo cómo no? no? ¿Y cómo Si te no? meten 10 muñecazos, Pues claro. antes desde un lugar como senador era más difícil, era más fácil de poder como de pan, Ajá, pan. De todas maneras le claro. daban duro, pero era otro lugar, Total, ¿cierto? Entonces, total. ese control de las emociones y ese control de un montón de vainas lo hace difícil. Y Iván Cepeda decía hace días eso, decía, claro, a mí lo que más me preocupa es cómo uno logra hacer eso, Ajá, cómo uno logra porque el enfrentarse a Iván eso. el Iván Cepeda de las 2 últimas semanas está hablando más duro, marica. Claro, Está marica, emputado. Se le claro. ahí yo creo que quizás tengo que, reparafrasear un poquito mi tuit de ayer, que no sé por qué se volvió un poquito, Sí, sí, que se retuiteado. Yo quizás sí tiene el carácter para enfrentarse a la jauría mediática, solo que siempre el sosiego y la calma ha sido su firma. claro, Pero ya, por ejemplo, ahorita vi que le va a pedir un derecho de petición a través de la Cancillería al Departamento de Justicia gringo, que le notifiquen si hay procesos en su contra en toda esta campaña difamatoria que están haciendo los hijos de Uribe y Cadena y todo este rollo que ya se sabe, que mm, también me vuela la puta cabeza, impresionante. que uno no le cabe Una tras otra, una tras una tras otra. otra, marica, es Sí, sí, sí. difícil O digerir, sea, y pasan yo creo tantas que es como que una estrategia exacto, que tienen, como que pa, y sí, algunas se filtran, algunas se logran, nos aturden, y nos completamente. aturden, y nos aturden completamente. Entonces, yo creo que él sí tiene el carácter, pero quizá él mismo es consciente que le faltan algunas herramientas, pero, pues, puta, ese señor, la historia le está golpeando en la puerta. Completamente, mi hermano. Es que eso es lo que es. Mario, yo digo, convengamos que Iván Cepeda posiblemente nunca ha querido ser presidente de Colombia. Sí, Estoy casi sí, seguro de eso. Y como tú dices, es que, pues madre, le está tocando tan fuerte
la puerta, que es como que se está viendo tentado o siente ya como una necesidad de país, ¿cierto? Ujú, También tendríamos que decir que eso demuestra, pero no es una crítica, sino es como una mirada como, como honda, y es que es el momento, ¿cierto? Y este gobierno, por eso es tan importante, de formar cuadros políticos de gente preparada para manejar el Estado, ¿cierto? ajá, Que de una u otra ajá, forma eso la derecha lo tiene hecho porque pues ha manejado el Estado toda la vida. Entonces, claro, hay muchas cosas así. La izquierda apenas está creciendo. Tanto está creciendo que le están pidiendo a un legislador, ¿cierto? A un tipo que su vida la ha basado en la defensa de los derechos humanos, como tú dices, que sea el ajá, presidente de este país. Ahora, donde yo creo diferir un toque contigo, yo le daba like a alguien que te respondió ayer, es ajá, porque yo creo que este gobierno fue como el portazo, ¿no? ¡Boom! Y ajá, puta, y abrió las puertas de cabo a rabo. Yo siento que hay un desgaste natural. O sea, hay una gente que está desgastada de este gobierno. Viejo ujú, Mario, yo te lo voy a decir una cosa. Yo a veces estoy desgastado. O sea, yo a veces digo, sí, pues puta, yo quiero que se acabe ya este gobierno para andar, para dejar de estar como, porque a veces a uno le duelen las cosas que pasan, que nombren a Sade, que hagan un montón de sí, maricadas. Es como que, marica, marica, ya no quiero sufrir más, que vuelva alguien de ajá. derecha y ya, marica, ya descanso de tanta mierda, ¿cierto? Sí, Obvio, hay muchos momentos más alegres, ¿no? claro, Eso estar a la está, defensiva todo el claro, tiempo, pero marica. pam, pam, eso agota. Entonces yo digo, hey, yo creo que hoy no puede haber algo mejor que un gobierno de transición. Un gobierno que promueva la transición. Yo sé que este es un gobierno de transición, pero tendría que haber un Ajá, gobierno mucho más sosegado, una persona. Yo creo que lo que hemos también visto un poco, Mario, es que sí se necesita fuerza y conocimiento de país, que como Petro poquitos, pero también es cierto que a veces me da la sensación que ese conocimiento tan grande de país ha jugado malas pasadas, ¿cierto? okey, Como que, es lo que he sentido muchas veces en el gobierno, como que ocurren cosas que uno dice, che, pero ven acá, Petro no sabía. Pero al mismo tiempo digo, pero después en los consejos parece que él tirara toda la línea a cada ministerio. Entonces yo digo, ajá, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que lograr que tengamos un presidente, un segundo mandato que sea otra cosa distinta a Petro, okey, ¿cierto? Y, vale, y, sí, y, y yo creo que Cepeda puede ser esa persona. A mí hay uno en Twitter que a veces me da palo y me dice que soy de centro, pero que a mí me parece que es súper interesante lo que dice, que se llama José David Muñoz. Y él dice, no, como que esa figura de Cepeda y tal, no sé qué, como de la izquierda, hay que buscar a Cepeda y a Gloria Ramírez. Y yo soy ujú, de los que creo que la única forma de ganar, y como dijo Petro cuando ganó, parafraseando creo que a Iglesias, la única revolución es ganar. Y la única ajá, revolución en este país es ganar, Mario. sí, O sea, no, sí, no sí, sí, podemos quedar, no nos podemos conformar con 20 senadores y no sé cuántos representantes. O sea, ya hicimos algo histórico en el legislativo, aunque hay gente que lo critique y diga que ujú, no, pero fueron solo 2,5 millones de votos y presidenciales fue 11. Pues la gente que crea que en la legislativa se pueden conseguir 9, 10 millones de votos, yo creo que no conocen qué país vive, ¿cierto? ujú, Pero yo creo que la única revolución es ganar. Y si nos toca aliarnos con ese centro izquierda liberal de Roy y ese frente amplio, que es lo que yo creo que el presidente promueve todo el tiempo. Entonces, si respetamos sí, tanto a Petro, entonces aceptémosle esa teoría, porque yo creo que en eso él sí es visionario ya. Y hey, no hay Susana Muhammad, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Gloria Flores, no pueden ganar. Es imposible que gane. No ganó mm, Bolívar en Bogotá. Ahora, ujú, quizá en 8 años, quizá en 4 años sí pueda pasar, pero ahora necesitamos, o sea, el país, todo lo que hemos hablado en esta charla de los medios y el relato oficial, pues ujú, marica, hay un desgaste natural de la izquierda. Y hasta el mismo Petro, cuando ganó, tuvo que aliarse con no sé quién, aliarse con no sé dónde del centro, hacer llamados a que él no iba que no iba a tocar la Constitución, claro, un que eso no montón de es visión, cosas. sino pragmática, Claro, digamos, sí, cierto.
No, y yo te voy a decir una cosa, yo celebro que haya puesto a Benedetti ministro de Interior. O sea que un montón de gente me dé duro. Ese Ajá. viejo se la ha vacilado ahí. Hay otras cosas horribles como Sade que no Sí. tolero, pero esas alianzas con Roy Barreras, con Murillo, con Cristo, son necesarias, Claro, pues es que Petro desde hace mucho tiempo entendió eso, que si no se hacía completamente. algunas alianzas no habría llegado a A donde ver, está. recordemos cómo estaba compuesta esa mesa de trabajo en donde Vicky Dávila en semana filtra la información. Pues ahí Ujú, estaba el García Reaspe, que era del Partido Liberal, estaba este señor que es de Cambio Radical, incluso Rubel, un señor calvito ahí que ahora volvió a ser senador. O sea, ujú, como en ese equipo de campaña había gente de partidos tradicionales, no solo Roy Barreras y Benedetti. Ahí hubo ajá. gente que lo acompañó desde Ah, ese momento, ¿cierto? Entonces, es la única que forma, ¿sabes, que era Mario? la única forma y que se puede leer de muchas maneras, porque, pues, yo creo que le sirvió para algunas cosas, pero que en su afán de ser tan coalicionador, de ser tan magnético, que empezó a traer al Alejandro Gaviria, que empezó a traer a la A Catherine Ocampo, a Miranda, Cecilia a López. pero digamos que Ocampo y Cecilia López, tuvieron unos roles A mí me gustó. donde hubo unas Sí, a mí me diferencias, gustaron. pero eran debates de adultos, Sí, no Jorge como Iván Alejandro González. Gaviria, hijo de puta, que salió a mostrar toda la ropa Sí, horrible, sucia y a exagerar. No, lo de Ocampo y lo de Cecilia López eran debates de adultos, debates de economía, debates completamente. de Y eso. por ejemplo, a Gaviria nunca lo viste saliendo a dar declaraciones en todos los medios cuando pusieron de superministro al criminal de Néstor Humberto Martínez en el gobierno Santos. Sí, 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 exacto, y ahí estamos de acuerdo. Pero también metió a personas como Leiva, le dio el Ministerio del Deporte al partido de la U, que ya fueron fichas absolutamente clientelistas, como bueno, Completamente. listo, tome porque la política es así, Sí, y ahí sí pues nos rajó la cara a muchos, y bueno, ahí yo sí creo que marica, yo voto por el que no haga esa mierda. claro, Yo voto por el que no se someta a los Royce, el que no se someta a los Gavirias, el que no se someta a eso. Es decir, si vamos a hacer una coalición de Frente Amplio es venga Roy, venga Benedetti, pero bajo los términos progresistas claro, y no que nos vayan a colinchar, no que le endosen el progresismo a Roy o a Quintero porque ellos son conciliadores con la clase tradicional. Esa completamente. mierda no. Si a No, mí Cepeda me dice que se va a acercar a los conservadores o a los hijueputas esos, me bajo de ese bus. Si Cepeda me dice que no se va a aliar con esos cabrones, voto por Cepeda. es Digamos, sí. ese es mi línea. No, 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 y está bien, está bien. Yo te diría, puede sonar polémico, pero dime tú en qué escándalo está metido Roy Barreras o Benedetti, más allá de la pelea de Benedetti con Sarabia, de clientelismo. Ay, marica, pues lo de Sí, Benedetti, lo de Reyes y la DIAN, pero eran cosas que él las denuncia porque le parecían problemáticas, pero no existe una denuncia que vaya más allá que diga, no, este más estaba metiendo a este por esto. No, era como, hey, sí, me recomendaron cosas que no debe recomendarme nadie. Y yo sí. estoy de acuerdo con Reyes, pero si nos ponemos de verdad sinceros, el problema de corrupción que ha ocurrido en este gobierno, como puede pasar en otros tantos y que por lo menos este gobierno ha procurado sacar, ¿cierto? Pues Olmedo López era de izquierda, Mari. Sí, bueno, pues no nos vamos a poner a jalar cada pita No, no, porque pues no yo sé, terminamos. Carlos Ramón González, es decir, Sandra Ortiz, eran más incluso del Partido Verde, que es un partido del que Sí, que es aceptaríamos cualquier alianza, ¿no? clientelista a full, a Entonces lo que yo digo, da. Andrés Calle, o sea, son de esos sectores, yo te entiendo y estoy de acuerdo con que hubo entregas, pero que tampoco siento que causaron mucho problema, ¿cierto? Es decir, de pronto la de Marisabel Urrutia, que eso sí fue terrible y tal, pero después, pues Guillermo Reyes, ni pena ni gloria de ministro de Transporte, y pues habrá servido Ujú, para aprobar la reforma tributaria de Ocampo, que ujú. mucha parte del Partido Conservador votó por él, o yo te voy a decir una cosa, y me va a matar a medio progresismo, pero el partido de la U ha jugado un papel determinante en la reforma, en la aprobación de las reformas sociales del gobierno. Se sumaron. Y por ahí, de hecho, he visto declaraciones de ellos que en un tuit lo puse que pues, me dejó aterrado ver senadores de la U dando declaraciones decentes.
Claro, este que man, defendían la reforma pensional, creo claro, que Este man, Antonio Guerra, que además es del clan Guerra de la costa y pues bueno, puta, de unas relaciones no santas, pero no, Dios mío, parce, yo ahorita le doy coracho a todo lo que escribe ese hombre porque ese hombre se volvió, joda. pues puta, No, joda, progresista. Ya, entonces joda. como, o sea, hey, Camilo Romero hace días lo decía, Puta. hey, aceptemos a esa gente y transformemos también esa política. Y Listo. ese es un valor que muy poca gente ha destacado del gobierno. Y es que este gobierno, y llámenme romanticón y lo que sea, este gobierno ha transformado a políticos tradicionales. Hoy lo Ok. que es Roy Barreras, hoy lo que es Benedetti, hoy lo que es alguna gente del partido de la U, no lo hacen por coimas, no lo hacen por dinero, lo hacen, estoy seguro, por una preocupación real. Sí, que antes eran distintos. Bueno, pues sí, pero hoy en Pues es que día, antes no había otra forma. claro, marica, es que estaba copado todo, marica, Exacto. Antes solo había una forma de hacer política y era agacharle la cabeza al uribismo y sacar su tajada. Ahora, completamente. Y ok, podemos decir que el segundo gobierno de Santos también fue el que comenzó a empujar a muchos de esos políticos que estaban más relacionados con el establecimiento y con las medidas conservadoras de un gobierno a decir, hey, espérate, pero vamos a escuchar un poquito más a la FARC, hey, espérate, pero vamos a entender el país un poco más amplio. Habría que decir que ujú, incluso desde ahí comenzaron, y esas son las figuras como Murillo, como Cristo, como Roy, como Guillermo Rivera, un ujú, montón de gente que no lo ha hecho mal, marica, y que ok. habría que destacar que necesitamos aliarnos a ese tipo de personas, no porque ellos sean el poder, sino porque es necesario. No lo Claro, vamos a lograr nosotros solos, y que también se ni ellos necesita tampoco lo van a lograr valentía. solos, ni Claro, ellos claro, tampoco. claro, Ojo, claro, claro. ojo, Yo lo que le reconozco a esos manes es la valentía, claro. porque desmarcarse, traicionar a la clase, traicionar a su clase. Benedetti es un traidor de clase. Ay, Benedetti es el enfant terrible de Barranquilla. Salirse de una estructura criminal que, como le decía Palomino a la fiscal de ayer usted sabe que los paramilitares asesinan, ¿no? puta. Guau, Usted traicionar a una clase que es tan asesina, tan sádica, y voltearse y prácticamente irse con el enemigo para que lo despedacen de a pocos, y lo peor es que lo despedazan es porque, no por quién es, sino porque los traicionó. completamente. Y su mejor argumento para criticarlo es que él antes hacía parte de ellos. Completamente. Imagínate, no se dan cuenta de lo que dicen, No se dan no se dan cuenta, exacto. cuenta. No se dan cuenta. Es que ese man es una rata porque antes era amigo nuestro. Claro. Bien, Exacto. ya Ese entendieron bien, ¿cómo entiendes todo? Sí, sí, es increíble. Eso yo se lo reconozco a esos manes y quizás me cambias un poquito la idea porque yo sí soy muy de negro o blanco pues, Claro, en Colombia. Pero eso que tú mencionas sí me llamaba la atención el otro día de ver que en realidad sí hay algunos sectores que yo creo que más que caminarle a Petro dijeron, marica, nos podemos desmarcar. claro, Nos marica, podemos desmarcar de estos sádicos, genocidas, narcotraficantes, paramilitares de mierda que están en claro declive, porque es que el uribismo está hecho trizas. completamente. Pero no, El, el- pero con cuidado. discursivamente, Sí, digamos, discursiva e ideológicamente, el uribismo está vuelto mierda. Lo único que le queda son los periodistas. completamente. Y Y esa, Vicky David. que yo creo que, marica, yo creo que todo este desespero que ellos tienen es porque ni Vicky Dávila les arrancó. Pero yo recuerdo que eso decían de Rodolfo Hernández, marica. Pero pues es que los Que no manes arrancaba, que Rodolfo no Hernández. arrancaba. Pero es que ellos no habrían escogido desde el comienzo a Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández subió porque la idiosincrasia colombiana lo dio muestras. Sí, claro. Tú ibas en Pero los es que taxis y ahorita no decían, les no. arranca ninguna candidatura les arranca, marica. Por eso van a tener que jalar a la viuda de Miguel Uribe Turbay. Sí, yo Eso es no porque sé, están raspando la olla. yo creo un poco lo contrario y yo siento que Vicky Ávila está súper posicionada. ¿Sí? Sí, marica, pues yo no creo en ninguna de las encuestas, Guarumo y todas esas me las meo todas, me parecen Ajá. horribles. Incluso a mí César Caballero me parece un tipo inteligentísimo y firme,
y bacano, y ojalá que algún día esté en un gobierno de ese corte centro-izquierda, izquierda, me parece firme el man. Pero a mí las Ajá. encuestas, y me dirán ignorante, y he peleado con amigos que dicen, no, es que las encuestas son así. Pero a mí me parece que encuestar a 1.800 personas, eso es un No, chiste. sí, O sea, sí. o sea, eso que esa mondad que es. No, pero eso Ajá. siempre ha dado lo que es. Eso son unas pruebas, no sé qué, que le llaman Sí, a eso. No, sí, pero nunca le pegan. pero nunca le pegan. Pero yo te digo algo, pero no debe ser mentira que Vicky está, porque siempre está ahí. O sea, desde que comenzaron a salir, siempre es top 3. Pues, marica, en esa reunión con Estados Unidos, ahí el único colado era Oviedo, que quién sabe por qué hijo de puta estaba en esa reunión. ¿Y Gustavo Bolívar no estaba ahí? Sí, Sí, pero pues que lo Bolívar, cortaron de la foto. pues Bolívar de una u otra forma, viejo Mario, es, con todo respeto, ya Bolívar me parece que es un tipo muy serio y decente, pero Bolívar es la figura que el establecimiento quiere que esté ahí, ¿cierto? Y yo creo que si nos quieren joder más la vida, nos montan a Daniel Quintero. Hablando de Claro, encuestas, esa que sacaron, que es que Daniel Quintero de segundo. punteando, no, de puntero, marica, como con el 9%, Ah, sí, de primero, de primero, de primero. Encima de Iván Y Cepeda, encima weón. de Gustavo Bolívar. Ellos saben que si empiezan a darle bombo a Daniel Quintero, el progresismo se divide. No, claro. Y nos Más que sacan con varias Bolívar. encuestas. Claro, y si nos sacan varias encuestas con Quintero de primero, la izquierda entramos en pánico, parce. Lo que pasa es que Quintero tiene dos elementos que son muy outsider en la izquierda. Y es ¿Qué? que es bonito, aunque tú digas que no, yo no, es medio bonito el vale. O Es sea, es medio blanquito y simpático. altico, No ese es, es no es, lo no, único que tiene. no es maluco. Maluco no es, Bueno, ok, ¿cierto? Lleguemos a ok, medio ese acuerdo. bueno, Y el man está copiando el discurso, ese sí, más que populista, que yo estoy de acuerdo con Mauricio Aramillo, que eso está mal empleado, como demagogo de eso, de acabar con todo. ajá, Es lo que siento yo, que en este momento lo que está pasando con Quintero es que tiene a un gran marketing político que lo está haciendo ver, o sea, ese man estaba ajá, derrotado, ese man era, o sea, ese man quedó hecho trizas. sí. Sí, y no lo quiere nadie, no lo Una quiere ni parte la por él, izquierda ni la derecha, no lo claro, quiere nadie. una parte por él, Mario, pero convengamos que también es una parte por los medios hegemónicos que también le dieron, como a ningún alcalde de Medellín le han dado. Yo Ujú, recuerdo en los noticieros cómo todos los días hacía un informe negativo de él. exacto. Hoy no hacen eso con ninguno. Y Hoy no salió en Medellín. esa es la desventaja que tienen Petro, Quintero y Claudia López y Bolívar. Pero Ajá, realmente ellos tres. Y es que ajá, hay una oposición salvaje desde los medios hegemónicos. Entonces a ajá, Quintero fuera peor incluso que Petro, o sea, le dieran 10.000 veces más duro. Pero ajá, él siento que le está hablando, porque yo no creo que sean mentiras. Mira que los otros políticos de izquierda, para uno entender a veces la dimensión y de derecha, la dimensión de que vas a la calle y que haya como cierta efervescencia, eso no es mentira, marica. Porque tú dices, eso lo hace la plata, no. Tú ves a Mauricio Cárdenas caminando por ahí o a un montón de gente de derecha, no pasa nada, ni a Vicky. ajá. Bueno, Vicky sí, marica. Vicky sí lo logra un poco. Marica, pero tú ves a Roy, tú ves a Susana, al mismo Bolívar. mm, Marica, Quintero, uno ve esos videos y pues, puta la gente. Le está, Sí, marica, yo siento que le está hablando a un público posiblemente no muy estructurado, que ya está mamado, marica, que está muy en ese lugar de, no, marica, sí, es que aquí hay unas mafias ni la hijueputa y yo necesito que alguien me sople todo eso. ajá. A Ese ver, último Quintero, video, calle. ese último Ay, video ve, el man me sigue, weón. No sabía. imagínate, Arajo, imagínate, ese último video en el Petronio, yo no voy a decir, a mí me parece que uno dice, uy, marica, ese man le está hablando a alguien, y ese Pero man que se si el está man dando está cuenta. bailando en una discoteca, weón, No, hombre, no, pues no, no. obviamente hay gente. Hay otro ahí en el que además está saludando un montón de gente y la gente le habla. Ah, marica, para ser un carecachaco. O sea, mira que Roy, papi, que tú sabes que Roy fue amo y señor del Valle. Sí, lo saludaron en ese video que también hizo del Petronio, pero no era una Ajá, cosa así. Ese sí es el que uno ve y dice, este man sacó una lista y dijo, vámonos a donde tal, 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 que allá yo hice algo por ujú. esa gente. Te la voto plena y a mí Daniel Quintero no me pasa, hijo de Ah, no, a puta, mí pero tampoco, yo no ni con votaría por Coca-Cola, él. weón. Yo solo te, No. no, yo no Ok, votaría por él. Solo te ok. digo que él le está hablando a una gente que no le está hablando ningún otro eh,
progresista de esa Ujú. candidatura. Y ahí es donde yo creo que, y comparto contigo eso, Mario, es, es con Bolívar las figuras que más le interesa al establecimiento posicionar dentro de la izquierda, completamente, Ajá. porque sabe Sí, no. que no vamos para ningún lado. Es decir, Quintero llega a ganar esa precandidatura y después llega a ganar esa con el Frente Amplio y No, pana, nos cierro esta mierda. morimos, Cierro esta mierda. nos No, pero mira, yo morimos. estoy viendo aquí el Twitter de Daniel Quintero y en todos los videos está solo. Hombre, no, 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 Yo no. no le veo mucho. Tú dices, Yo en realidad no entendería a un progresista que diga que ese personaje es el candidato, sobre todo con su antecedente con todo lo de Israel, que el man fue allá a destacar cómo la inteligencia artificial israelí sabe reconocer patrones, mira ese video identidades, con el todas esas que, mierdas. ese video que tiene fijado de Palestina. Lee lo que la gente le dice. Ay, bueno, pero pues es que no nos vamos No, a guiar de lo que dicen no, no, pues algunos. claro. Y como dice por ahí, X es una pequeña cantidad de personas de este país. Yo solo te digo que ojalá no pase, pero lo que yo siento es que Quintero le habla a un público muy diferente del que le está hablando Bolívar, Susana, Gloria Flores o Pizarro. Ok, Es lo que bueno. siento. No, pero bueno, listo. Lo que toca hacer es traer a Daniel Quintero y anexarlo, pero no puede ser el No, candidato no, ni no. abate, ni abate. El candidato tiene que ser Iván Cepeda. Y Ujú. si no, y si no, el que tiene que ganar es Bolívar, pero ojo, te lo voy a decir así, que gane, yo quisiera que ganara Susana, a mí la que más me gusta ahí es Susana, aunque Ujú. creo que tendría que pasar primero por la Ay, marica. alcaldía y un Deberíamos montón. darle el equipo de comunicaciones de Quintero a Susana, Claro, porque el equipo de marica, comunicaciones de Susana, marica, qué lástima. pero es que Susana creyó que por haber hecho una culecop y ganar como mucha relevancia ahí, como que ya lo es y nada, marica. Ajá, Pero sí. lo que debería pasar es que si Cepeda no se lanza, Bolívar tiene que ganar esa para que cuando se tropiece en marzo con esa Mm, consulta con el Frente Amplio, gane es alguien del combo mm. de Roy. O sea, a mí, si me pones a votar por Roy, ¿dónde voto ya? Uy, Si me bueno, to- pues para que vean que si aquí me, si me, incluimos todo tipo de bodegueros. sí, claro, marica, si me toca votar por Luis Gilberto Murillo, ¿dónde votas por Murillo? Bueno, O por por Murillo Cristo, votaría. o por Cristo. Con Roy, con demasiado asco, por Quintero no votaría, creo. Pero Em, espérate, Mario, pero yo me voy más con Corcho. tú, Yo sé que Corcho le falta claro. mucho, pero Corcho es de las que sí me representa. No, claro, y su fuerza argumental es impresionante. Pero yo te hago una pregunta. Exacto. O sea, o sea, tú no votarías por Quintero en estas precandidaturas, pero y si en un momento es la persona No sé, puta. No sé. en Bueno, blanco? si es Quintero versus Mafe Cabal, puta. Me llevarán a alguien, me tendrán que llevar al sábado, pero No, pues que si es Vicky en Dávila moto. y Sergio Fajardo, yo voto por Sergio Fajardo. Pues sí. Y por Claudia López, No, voto por esta Claudia López. conversación estaba chévere. Sí, 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 no, 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 pero es la realidad, marica. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo Es sé. lo que Yo sé, posiblemente nos puede pasar. pero este podcast también lo hice para esto, para que tengamos estas charlas y ojalá la base petrista nos escuche. Yo creo que de todas las conversaciones que he tenido, esta es la más bodeguera Claro. en su esencia, porque aquí los dos estamos casados con el proyecto. Y nos han Sabemos que tratado hay de bodegueros. fallas, exacto, y nos han tratado de bodegueros, pero a diestra y siniestra y desde todas las tribunas. Y tenemos que tener esta charla, sobre todo abrir estos espacios para evitar que alguien como Quintero o como Roy sean capaces de secuestrar el proyecto en Completamente, su beneficio completamente. y dejar clarísimo que este proceso progresista tiene que seguir bajo los términos progresistas. Progresistas. Por eso tenemos que romperla en Senado y Cámara. Exacto, Es exacto, que ni siquiera vamos a poder hablar de eso porque tenemos los chinos allá no, 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 solos. de una. Ese es el gran logro que hoy tiene que preocuparse el progresismo. Tú tienes que sentarte a negociar con el Frente Amplio y con ese sector del Exacto. centro diciendo, espérate aquí que yo tengo esto, Ajá. tengo 20 senadores, 18 senadores, tengo no sé cuántos representantes a la Cámara. Y de esa forma entramos a negociar
diciendo, el progresismo no va a jugar un papel secundario, no, el progresismo es el que manda, Es el proyecto. es el proyecto. Exacto, Ustedes el sigan proyecto volviéndose es el progresistas, progresismo. ustedes sigan volviéndose Exacto, progresistas. No nos pidan a nosotros volvernos decentes, exacto, que concedamos que moderemos nuestro lenguaje las huevas. Mi completamente. hermano, qué chévere esta Dios, charla. Mario, Hagamos una parte 2 para eso, por allá para la consulta interna y eso, todo el de tema. una, mi hermano. Un gusto La hablar verga. contigo, de verdad. Lo mismo, mi Te hermano. mando un Gracias por abrazo todo. y ojalá seguimos en la lucha ahí. De una. Y oye, y bacano todo su contenido. Yo No, no soy de tremendo. Instagram, pero lo que te No, digo, yo me soy más de tocaste X varios también, nervios. marica. O sea, yo también soy más de X. O sea, Ajá, yo me he vuelto más conocido con lo que pienso políticamente que por lo que hago periodísticamente, pero ahí vamos y de verdad celebro tu espacio un montón y para mí es un honor teniendo a estos tremendos invitados que has tenido, que me hayas invitado, hermano. del putas, mi hermano. Entonces estamos Gracias. Ve hablando. que Cuídate. la mami te busca. Un abrazo, mi Eso. hermano. La Chao. buena, hermano.